Hola muchachos, este video es para que puedan hacer la parte de la práctica número 3 y en este vamos a aprender cómo se transforma un número que está escrito en forma polar, pasarlo a forma algebraica y un número que esté en forma algebraica, pasarlo a la forma polar. Vamos a ver primero la transformación de la forma algebraica a la forma trigonométrica. Tenemos nuestro número escrito en forma algebraica. Para pasarlo a la forma polar, lo primero que vamos a hacer es escribir nuestro módulo. Recuerden que en la formulita está A significa la parte real, la B es la parte imaginaria. De aquí vamos a obtener que el módulo de este número es 2. Luego calculamos el argumento ya también tiene una formulita que es B sobre A. Y recuerden que este numerito va a generar en la calculadora a veces valores que no necesariamente son mi ángulo. Este ángulo que me va a generar aquí es menos 60, pero menos 60 no es el ángulo que yo necesito porque esto es un número que está en el cuadrante 4, así que el ángulo debe ser un ángulo que esté en el cuadrante 4. Así que mi ángulo sería 300. Luego que ya yo tengo mi número escrito en forma polar, que es la forma que aparece aquí, que es la forma larga. Recuerden que tenemos una forma polar extendida y una un poquito más corta. Aquí está la corta, 2 cis de 300. Ahora vamos a ver cómo convertir un número de la forma polar a la forma algebraica. Ahora mi número me lo están dando en la forma polar y me lo están dando en la forma polar corta y me lo están dando con el ángulo en radianes, no en grados, en radianes. No hay ningún problema porque ustedes saben convertir este ángulo a grados. Recuerden que solo multiplican 11 por 180 y dividen entre 100. Aquí lo que vamos a hacer es escribir la forma larga extendida, o sea que voy a calcular el coseno y el seno, pero no del ángulo en radianes, sino del ángulo en grados. Como es un ángulo que está en el cuadrante número 4, recuerden que allí el coseno debe ser positivo y el seno negativo. Para esto, si su calculadora no le tira los valores como raíz de 3 sobre 2 o algo, usted va a utilizar su triangulito. Aquí tengo los valores, multiplico el número 4 por la parte real, el número 4 por la parte imaginaria y aquí obtengo mis resultados. Mi resultado es que el número polar 4 cis 11 pi sexto es lo mismo que el número 2 raíz de 3 más 2i en forma algebraica. Vamos a ver las dos operaciones que deben resolver. Vamos a resolver multiplicación y división. Primero la multiplicación. Esto que aparece aquí debajo es la fórmula que se aplica. Y lo que quiere decir es que tengo que tener módulo por módulo y que los argumentos se van a sumar. Entonces vamos a dar aquí un ejemplo. Tengo dos números complejos escritos en forma polar en grados y lo que me resta sería solamente multiplicar sus módulos y sumar los argumentos. Los módulos serían 2 raíz de 3 por la raíz de 2, me quedaría 2 raíz de 6. Y los argumentos serían 80 más 40 y ese 80 más 40 es 120. Si a mí me piden la forma polar, ya terminé. Pero si me piden la forma algebraica, entonces tengo que seguir. Escribo la forma extendida, calculo cuánto es el coseno y el seno de 120. 120 está en el segundo cuadrante, así que ahí el coseno debe ser negativo y el seno positivo. Me va a quedar 2 raíz de 6 multiplicado por la parte real, 2 raíz de 6 por la parte imaginaria. Raíz de 18 es un número que se puede descomponer de tal manera que una parte va a salir de la raíz y otra no. Es 2 por 9, el 9 sale y el 2 se queda. Ahora vamos a ver la división. Esta formulita es la que se aplica cuando va a dividir. Dice que se van a dividir los módulos y que los argumentos se restan, pero se van a restar no como sea. Es el argumento del número que está en el numerador menos el argumento del número que está en el denominador, en ese orden.
Aquí tengo dos números que están escritos en forma polar, pero están uno en polar radianes, que es el que está en el numerador, y en el denominador está en polar grados. No puedo aplicar la fórmula mientras que los ángulos estén en sistemas diferentes, entonces vamos a pasar este que está en radianes a grados. 2 por 180 entre 3, eso es 120. Y de aquí ya solamente me queda aplicar la fórmula. 2 sobre raíz de 3 y 120 menos 60. Recuerden que no puedo tener divisiones con radicales, así que lo que hacemos es racionalizar, multiplicando por la raíz de 3 en el numerador, raíz de 3 en el denominador. Y eso me va a quedar, bueno, aquí no lo racionalicé. Raíz de 3 sobre 3 más i. Aquí al final fue que lo racionalicé. Vamos a ver un ejemplo mucho más complejo y más largo. En este ejemplo me dan dos números en el numerador multiplicándose, dos números en el denominador multiplicándose y luego debo dividir los resultados de esas multiplicaciones. O sea que en esta operación yo incluyo multiplicación y división. El número me lo están dando en forma algebraica. Me están diciendo que resuelva en forma polar y que el resultado nuevamente lo dé en forma algebraica. Así que yo tengo que convertir cada uno de estos numeritos a su forma polar, buscándole para cada uno módulo y argumento. Aquí están los módulos, los argumentos de los cuatro números. Este número que está aquí es un número del primer cuadrante, no tengo problemas con el ángulo. Este número que está acá es un número que está en el tercer cuadrante, este sí me da problemas en el ángulo porque su calculadora le va a decir que eso es menos, es 30, porque es positivo. Le dice que es 30, pero no puedes utilizar 30 porque 30 no está en el cuadrante número 3, está en el cuadrante 1. Entonces tengo que buscar un ángulo que sea del tercer cuadrante y ese va a ser 30 más 180, que es 210. Este que tengo aquí, raíz de 3 más 3i, es un ángulo, un número complejo en el primer cuadrante, así que el ángulo no me va a dar problema. Y el 4 menos 4i, ese sí me puede dar problema porque es un número que va a estar en el cuadrante 4 y allí, cuando usted busca con su calculadora, le va a decir que el ángulo es menos 45, pero no puede usar menos 45, lo va a usar en positivo, que es 315. Luego que ya yo he buscado un módulo y argumento para cada número, voy a escribir cada uno en su forma polar. Por eso que yo tengo 7 más 7i, es 7 raíz de 2 y es de 45, así hasta que complete los 4. Aquí solamente nos quedaría aplicar las dos formulitas que vimos en las diapositivas anteriores, que son la de multiplicación y la de división. Vamos a multiplicar primero, tanto en el numerador como en el denominador. Cuando multiplico, recuerden que es módulo por módulo y sumo los argumentos. Entonces, cuando hago esa suma, me está quedando que en el numerador me da 255 y en el denominador me está dando 375. Cuando voy a aplicar la fórmula de la división, recuerden que es módulo del numerador entre módulo del denominador, argumento del numerador menos argumento del denominador. El argumento del numerador es más pequeño que el del denominador, así que me va a quedar un ángulo negativo, que es el 120, pero puedo buscar el ángulo coterminal y ese ángulo es el 240. Antes de ese 240, recuerden que tienen que simplificar los módulos. Aquí me está quedando un radical abajo nuevamente. Multipliquen por raíz de 3 sobre raíz de 3 y el ángulo en 240. Si me piden la respuesta en forma polar, ya terminé. Si me la piden en forma algebraica, que fue lo que me pidieron, tengo que continuarlo, tengo que buscar cuánto es el coseno de 240, cuánto es el seno de 240, luego multiplicar cada una de esas partes por 7 raíz de 3 entre 4 y obtengo mi número en forma algebraica, que es menos 7 raíz de 3 sobre 8 y menos 21 sobre 8i. Así que bueno, ahora a estudiar, tienen una práctica que hacer y diviértanse. Chao.